40 minutos. Buenos días, Olimatos. Buenos días, Julio. Buenos días, República Dominicana. Bueno, naturalmente, las acciones del gobierno de la República Dominicana son acciones que vienen sobre el país. Es decir, el presidente Luis Abinader asume la dirección del Estado dominicano, pero el Estado existe. Y las políticas de Estado, la continuidad de la política de Estado es parte de la responsabilidad del gobierno que viene. Lo mismo hizo el presidente Medina cuando le tocó, lo mismo hizo el presidente Fernández y lo mismo el presidente Hipólito Mejía. Veía que Julio, en las menciones de los presidentes, mencionaba con sus apellidos a los demás presidentes y sin embargo a Hipólito lo dejaba en Hipólito. El presidente Hipólito Mejía fue también un referente, le tocó afrontar una crisis no causada por él, admitida incluso por los bancos de la República Dominicana, y lo hizo de su manera, cosechó los resultados políticos que tenía que cosechar, bastante caro, pero actuó con responsabilidad. Sus decisiones fueron decisiones que posteriormente tomaron en Estados Unidos la Reserva Federal a la hora de enfrentar una crisis bancaria de una dimensión global, porque Estados Unidos, como todos sabemos, viene siendo el banco del mundo. La Reserva Federal es la emisora de los billetes que sirven de reserva en nuestras economías. Por eso cuando hablamos de las reservas en la República Dominicana, hablamos de las reservas en dólares. Esta iniciativa no solo es el resultado de los pasos que se dieron durante la gestión pasada, que sí y están ahí, también son el resultado del seguimiento, de la continuidad que le dio el gobierno actual y de las competencias y preparación de la gente que fueron colocadas en los diferentes ministerios. En el Ministerio de Turismo, donde fue colocado un hombre que tiene la formación, las competencias, los vínculos y también la disposición y vocación de servicio para trabajar coordinado. Aquí parece que se frizó Olimatos. Vamos a ver si hay una entrada y una salida ahí para que... Con el sector. Ok. Adelante. Sí, se escucha ahora. Ahora se escucha, sí, adelante. Bueno, decía Julio que las decisiones del gobierno del presidente Luis Abinader son decisiones que van montadas sobre la gestión de un Estado que encuentra con políticas iniciadas, de las cuales el gestor público, el presidente, el primer servidor del Estado, da seguimiento, y ese lanzamiento de Marca País no depende solo de los pasos que se dieron ahora, pero sin el seguimiento del gobierno, sin la designación de las personas competentes, vinculadas a los sectores productivos que fueron vinculadas en el sector turístico, como el actual ministro de Turismo, y también en el CIRD, Viviana Rivero y David Collado, no hubiéramos tenido los resultados que tenemos. Y yo creo que los dominicanos debemos celebrar que contamos con funcionarios de esta estatura, gente que todos sabemos que han ido a la función pública no a conquistar privilegios ni reconocimiento, porque de hecho ya lo tienen, sino a hacer los aportes que hay que hacer para salir de la situación agobiante en la que se encuentra la economía dominicana. Y no hablo solo de la economía del país, sino hablo de la economía familiar, por la situación de la pandemia, las políticas públicas que se aplicaron para hacerle frente a esta situación, que no fueron políticas locales, que dependen también de las políticas globales. No estamos pasando revista a lo errático que pudo haber sido, y nosotros ya hablamos demasiado de esto durante el tiempo que tenemos en el programa, las políticas del gobierno pasado, las cosas que se pudieron enderezar, que pudieron hacerse distintas.
creo que es importante saludar y reconocer la decisión. Esto no era un factor para exhibir ahí los líderes que dirigieron el país anteriormente, sino para exponer la marca país, y así se hizo. Yo creo que lo importante, Julio, es saludar esto, saludarlo, porque al final con ello ganamos todos los dominicanos. Te referiste en la última parte de tu comentario al planteamiento de la reducción de los fondos que otorga el Estado Dominicano a los partidos políticos. Y yo creo que este paso, en lugar de debilitar a los partidos, lo va a fortalecer. Y ojalá ellos comprendan, la gente que tiene decisiones sobre los partidos, comprendan que esto va a fortalecer los partidos políticos. Y el presidente, el expresidente Leonel Fernández, refería que no se puede debilitar a los partidos, y los partidos no se debilitan porque no le entreguen ese dinero. Es decir, eso no es verdad, que los partidos se debilitan. Los partidos se debilitan si actúan de manera irresponsable frente a la sociedad. Un partido que viene de la nada puede convertirse en un gran partido, y la mejor evidencia es el partido propio de él, del doctor Fernández, que tuvo una participación relevante, sobre todo congresual, sin tener asignación de fondos por parte de la Junta Central Electoral del Estado Dominicano, digamos. Lo mismo el Partido Revolucionario Moderno. El viejo PRD recibió para las elecciones del 2016 casi 400 millones de pesos y se redujo a un 5%, mientras el nuevo y moderno Partido Revolucionario Moderno, recibiendo 14.8 millones de pesos, se convirtió en la principal fuerza política opositora de su momento en esas elecciones, lo que muestra que no depende mucho del capital que recibe el partido. Se trata, señores, de un sacrificio que debemos hacer los dominicanos, y yo quiero compartir mi opinión libremente con todos ustedes. Creo que también en esa decisión los senadores deben dar un paso al frente y decir que esos fondos que son necesarios, que lo utiliza en el 100%, vamos, la excepción solo confirma la regla, para asistencia social, para desarrollar proyectos, que esos recursos pudieran también destinarse a hacerle frente a esta crisis. Y usted me va a decir, no, que eso no es mucho, que eso no da. ¿Cuánto vamos a ahorrar? Vamos a ahorrarnos 5.000 millones de pesos, vamos a ahorrarnos 4.000, vamos a ahorrarnos 1.000 millones, eso no es nada. Se necesitan 200.000 millones. Pero señores, eso es un buen ejemplo. El mal ejemplo es cuando la actitud egoísta de un funcionario, de una gente que, porque si usted es un político, usted está en la política, se supone, y lo pienso desde que uno en su tiempo de estudiante universitario se involucró en la política, nos involucramos en la política porque queríamos un mejor país, desde la perspectiva que fuera. Entonces, cuando usted se involucra en la actividad política, se involucra para un mejor país. Bueno, este es el momento de aportar por el país. Hay un momento que es la sangre que hay que aportar cuando hay una intervención extranjera, cuando se atenta contra la patria. En este momento es contra nuestra actitud egoísta. Y si, no, pero que si, que se gaste con 200.000 pesos que se aumentó un fulano que se elevó el salario de 400 a 600, o con alguien que se lo aumentó en 60.000 pesos, se crea un mal ejemplo. Y lo que debe hacer esta sociedad es presentarle la cara a la gente que ha perdido su empleo, y mucha gente que probablemente no lo va a recuperar, el buen ejemplo. ¿Y cuál es el buen ejemplo? Bueno, pero yo estoy dispuesto de esto que yo gano, que estoy holgado, a decir yo me quito de tanto y lo aporto, y con eso le estoy dando un ejemplo a la juventud que viene ahí. Estoy pensando que hay gente que piensa en el país, porque ¿cuál es el criterio que se ha sembrado en la sociedad dominicana en los últimos años, en las últimas décadas? Que nadie piense en el país. El sentido del liderazgo que representaron los líderes del siglo pasado, que
que nos forjaron a nosotros que en la política, independientemente del criterio que teníamos cada uno, por ejemplo, del doctor Balaguer, del profesor Bosch y de José Francisco Peña Gómez, era el desprendimiento, era que no buscaban intereses particulares. Ah, no, pero yo solo voy a pensar en que yo voy a buscarme esto con el millón que yo me estoy llevando para mi casa. No se resuelven los problemas del país y yo dándome la dolce vita. Entonces, el país, la mayoría de los ciudadanos que tienen que sacrificarse y pagar sus impuestos, llevándoselo quien lo trajo. Entonces, yo creo que nosotros debemos, en esta circunstancia de crisis, actuar con moderación, alejarnos un poco de los criterios de asesores que muchas veces vienen de otras economías con otras condiciones a opinar de diferentes maneras. Julio, no voy a dejarte este golpe solo a ti, porque tú sabes que yo en este punto no transijo. Yo creo que la República Dominicana, que los dominicanos debemos decirle al embajador de la Unión Europea en el país que se mire el ombligo, porque realmente para entrar a la Unión Europea se exige tener documento a las personas que vayan a la Unión Europea y se le exige tener visado a la gente que vaya a la Unión Europea. Y ellos tienen mejores condiciones para prestar atención sanitaria y atención de salud al vecino país que sí necesita ayuda. Es decir, Haití necesita ayuda urgente. Haití fue intervenido sin necesidad por la Organización de Naciones Unidas, señor, en el 2004. Fue intervenido Haití, lo recordamos, aquella intervención, hasta el 2017. Y cuando se fueron, peor que como lo dejaron. Y veíamos aquí todos esos funcionarios de diferentes países. Es decir, el mundo gastó una fortuna en mantener un grupo de gente que vivía llenando los hoteles de aquí. El presidente Chávez les regaló a esa élite haitiana que gobernó sin ningún tipo de contabilidad casi 4.000 millones de dólares con el tema de Petrocaribe, y Haití sin ningún tipo de dirección. Es decir, la gente que condujo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que le permitió a Europa levantarse, ya no existen los organismos internacionales. Los países necesitan gente que se ocupe de ellos y los dominicanos tenemos que tener eso claro. Y los dominicanos tenemos que saber que con nuestro vecino que está enfermo a nivel institucional, que es Haití, tenemos que ser solidarios, pero no hasta el contagio, porque lo que lograremos si dejamos el desorden será contagiarnos y el descalabro institucional de allá se mudará para este lado. Buenos días, Eury Cabral, adelante.